Bienvenidos todos a esta clase de discipulado. Estamos con el programa Vida Discipular. Y si no me equivoco, creo que hoy corresponde al día 4. Estamos estudiando el día 4 de la semana 3, que se corresponde al tema de orar con fe. Y yo quiero hacer un resumen el día de hoy para todos los presentes. Venimos analizando la oración del Padre Nuestro. Quiero hacer un pequeño resumen y luego lo vamos a conversar y lo vamos a discutir. Y es que la oración del Padre Nuestro se ha convertido en esa oración guía, en esa oración bandera, en esa oración importante porque Jesús la enseñó a sus discípulos, y si nosotros nos consideramos discípulos de Cristo, vale la pena que podamos entonces revisarla. No solamente repetirla, vale la pena analizarla. Y quiero hacer un pequeño resumen que ojalá les pueda favorecer a ustedes. El Padre Nuestro está dividido, o lo podemos dividir. Es una sola oración, es una sola frase, pero vamos a dividirlo para entenderlo. Ya venimos analizando un poquito las frases para entender ese contexto de su significado. Y el Padre Nuestro comienza precisamente con esa expresión de Padre. En toda la oración, en ninguna parte dice Dios. Y es algo interesante porque Jesús enseña a sus discípulos a llamar al Eterno, al Poderoso, al Todopoderoso, al Creador del universo. Los invita a que lo llamen Padre. Es una conexión filial, es una manera de sentirlo más familiar. Creo que ahí es donde está la enseñanza de Jesús. Pero en esa frase de Padre Nuestro, cuando comienza la oración, el nuestro tiene que ver con que Dios no es mío, con que el Eterno no me pertenece, sino que es una propiedad de toda la creación. Entonces, esa frase es importante, hablar de Dios como una pertenencia de toda la humanidad. Padre Nuestro, no es mío, es de todos. Es mío, pero es de todos. Es mío, pero no lo poseo. Es mío, entendiendo de que soy parte de las criaturas de Dios. Padre Nuestro que estás en el cielo, estar en el cielo, una frase que invita a la separación. Dios está en un lugar inaccesible donde nosotros no podemos estar. Esa es la realidad, y en esa expresión descubrimos un poco esta idea. Dios está en un lugar inaccesible, nadie ha estado allí. De hecho, encontramos en parte de la Biblia que el mismo Jesús dice que aquel que subió es el único que ha descendido. O sea que Dios está en un lugar inaccesible. Y el Padre Nuestro lo recuerda. Padre Nuestro que estás en el cielo. La otra frase, santificado sea tu nombre, tiene mucho que ver con reconocer que Dios y todo lo que le relaciona a Dios es sagrado. Cuando yo digo la frase santificar o santifico esto para Dios, entonces lo separo para Dios. Santificado sea tu nombre, comenzando por el nombre sagrado de Dios, es apartado únicamente para lo sagrado, y así todas las demás cosas, objetos, personas que nosotros asociamos para Dios deberían estar separados. Nosotros mismos, de alguna manera, deberíamos caminar en ese proceso de consagración. Entonces, las primeras frases son interesantes. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo que sigue, venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra, o en la tierra como en el cielo, dependiendo de la versión. Son algunas verdades interesantes. Primero, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios siempre se va a hacer. Eso no se discute. No es que si tú no haces la voluntad de Dios o yo no hago la voluntad de Dios, Dios no se manifiesta. Eso no es verdad. Dios se manifiesta, tú lo quieras o no lo quieras. Dios se manifiesta. Dios gobierna nuestro mundo. Es el mayor sacramento, es el mayor misterio que Dios se manifiesta en su universo. Es el dominio de Dios. Nosotros simplemente somos criaturas. Pero a lo mejor la oración está tratando de enseñarnos algo, que hay cierto sector en el cual tenemos libertades de movernos, y es dentro, en nuestro interior. Creo que la voluntad de Dios en nuestro interior depende mucho de si le damos acceso o no le damos acceso, si le permitimos o no le permitimos. Al final Dios nos ha creado con las libertades de movernos en este mundo y de decidir y hacer lo que querramos. Quizás esta oración nos está dando la oportunidad de decir, bueno, si rectifico mi manera de comportar y permito que en mi ser interior habite Dios, entonces estoy pidiendo que su voluntad
Así como ejerce en su mundo, también pueda encontrar en mi vida interior. Pero afuera no, Dios va a seguir gobernando afuera. Amén. Y sobre nosotros de una manera misteriosa. Hágase tu voluntad. Creo que el mayor secreto de las voluntades tiene que ver que mi voluntad no desaparezca, sino más bien que mi voluntad se convierta a Dios. Porque yo nunca no voy a perder mi voluntad. El día que yo pierda mi voluntad, voy a perder control sobre mi ser. Porque lo que mueve mi ser es mi voluntad. Pero si yo digo, no, es que mi voluntad tiene que desaparecer para que aparezca la voluntad de Dios, es una manera un poco extraña. Podemos conversar, podemos profundizar acerca de eso, pero creo que es más fácil entender lo siguiente: tu voluntad se tiene que convertir a Dios, porque Dios quiere gobernar, pero en tu voluntad, no que tu voluntad desaparezca. Si tu voluntad desaparece, entonces no vas a poder gobernar tu ser. Es parte de ese misterio de esa oración. Esa oración tiene tanto, podemos aprender tanto de esa oración. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Viene la siguiente frase: danos el pan nuestro de cada día, o danos la provisión, atiende a nuestras necesidades. Vivimos en un mundo donde hay de todo. Vivimos en un mundo de abundancia, de excesos. Nuestro cuerpo no fue diseñado para tantos excesos. Por eso siempre estamos medio gorditos, porque tenemos muchos excesos. Nuestro cuerpo hace miles de años era persiguiendo animales de cacería. Eso éramos nosotros, así que por eso que estábamos siempre, mire, en el hueso, porque comíamos lo que cazábamos y había más trabajo físico, más. En la actualidad hay mucho, uno va a los mercados, a los supermercados, hay demasiada comida, demasiado alimento, pero en fin, la oración invita al hombre, a la mujer de Dios, a depender de su Dios. Ayúdame con la provisión, aunque hay muchísima provisión, ayúdame a acceder a la provisión. A veces siento que nuestro mundo no entiende toda la riqueza que posee y siempre estamos pidiendo más y pidiendo más y pidiendo más. Yo quiero solamente que se imaginen aquella época donde el frío mataba todas las plantas y donde solamente unas pocas semillas se conservaban, y eso tenía que durarte a ti varios meses y tenía que hacer poquito pan cada día para aguantar hasta que se pudiera recoger la siguiente cosecha. ¿Cómo ibas a hacer? Bueno, ahí había que orar con mucha fe, ¿verdad que sí? Mucha fe. Padre, ayúdanos que este pancito nos dure, porque no había más nada. No había otra provisión, quizás de cacería alguno que otro animal que se pudiera sobrevivir, ese grupo, esa tribu o ese grupo de personas. En la actualidad es muchísimo más fácil tener acceso a los alimentos. Sin embargo, debemos insistir con pedirle a Dios por nuestras necesidades. Ayúdame en el alimento, ayúdame en mi provisión, ayúdame en todo lo que necesito para la vida. Que no se nos olvide incluirlo en la oración. Danos el pan nuestro de cada día. Viene una parte bien compleja que es enfrentar la realidad humana, los errores. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es un pedir perdón condicionado y entendiendo en el grupo en el que me encuentro. Porque es muy fácil pedir perdón, buscar el perdón y la liberación del alma, entendiendo que soy una persona que se equivoca, pero dejando de entender que los demás también se equivocan. Y yo vivo en una comunidad de hombres y mujeres imperfectos, lo que significa que ellos también se equivocan. Por tanto, cuando yo busco la liberación de mis culpas, también debería reflexionar en ayudar a liberar las culpas de otros. Cuando yo perdono a otras personas, los libero, y cuando recibo el perdón de esas personas, me liberan, y cuando recibo el perdón de Dios, nos liberamos todos. Entonces creo que Jesús le está enseñando algo interesante. No sé cuántos toman tiempo para en sus oraciones incluir un tiempo de penitencia, de pedir perdón, de reflexionar cómo me estoy comportando, cómo estoy caminando, cómo estoy tratando a mis hijos, cómo estoy tratando a mi familia, cómo me muevo con mi pareja, porque a veces nuestras oraciones solamente se pueden reducir a un intercambio de petición. Padre eterno, ayúdame, y entonces le damos toda la lista de nuestras inquietudes, de todo lo que requerimos, de todo lo que necesitamos, pero se nos olvida
todo lo que Jesús nos está enseñando. Primero, acercarnos a Dios como un Dios eterno, maravilloso, que recibe alabanza, que merece adoración. Y luego comenzar entonces a pedir que mi voluntad se doble delante de Él, se incline todo mi ser para poder ser mejor persona, para evolucionar en la vida. Luego pedir por mis necesidades, sin olvidar que soy una persona que se equivoca. En el hebreo antiguo, los judíos creían que pecar o el pecado era errar o equivocarse. Es decir, cada vez que una persona erraba, se equivocaba, era pecado. Y en la antigüedad, cualquier enfermedad, cualquier situación natural devastadora, un terremoto, una lluvia, frío, volcanes, ya en ese momento era el juicio de Dios por todos los pecados que se habían cometido. En el siglo I, cuando Jesús está ministrando, muchas personas sienten que el estar enfermo es resultado de una vida de pecado. Y la iglesia hereda un poquito esta tradición. Por eso es que el sacramento, la unción de los enfermos, va ligado a la penitencia por esa relación, porque antiguamente cuando se perdonaban los pecados o se oraba por el penitente, también se le decía, vamos a perdonar los pecados, no sé qué son tus pecados los que te mantienen enfermo. Bueno, eso es algo antiguo. Quizá el día de hoy lo vemos de una manera diferente. Pero en la oración deberíamos incluir cada cierto tiempo una reflexión interna, cómo me estoy comportando, cómo estoy llevando mi vida, cómo me estoy moviendo con las personas que amo, que me rodean. Y no ponga supuesto, no es que se supone que yo soy una persona buena, generosa. No, reflexiona con calma y mira y habla con Dios acerca de ello para que puedas sentir paz y alivio. Amén. No sentimos paz y alivio porque no logramos profundizar en esa oración de comunicación de la penitencia. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, como también soy capaz de perdonar a aquellos que me han ofendido. Viene una frase muy interesante: no nos dejes caer en tentación. Y las tentaciones están alrededor de nosotros y tienen que ver, en parte lo veo como la curiosidad humana. Somos muy curiosos y por curiosos nos pasan las cosas. Vemos las cosas que se mueve allá y que eso se mueve y que es eso. Y pum, ahí es donde nos muerde la serpiente. Somos curiosos, pero la curiosidad no es del todo mala. La curiosidad es buena, porque gracias a la curiosidad hemos evolucionado en el mundo en el que vivimos. Inventamos, hacemos tantas cosas, porque somos muy curiosos. Somos una especie muy curiosa, los humanos. Pero también tenemos muchas debilidades. Creo que una de esas tantas debilidades es la complacencia a nosotros mismos, la egolatría, el complacer a nuestro ego, que es del griego mi yo, mi ser. O sea, siempre estamos complaciéndonos y a veces puede ser que caemos en exceso. Todo en exceso es malo, ¿verdad que sí? Todo en exceso es malo. Actualmente hay una filosofía que yo siento que de alguna manera se conecta con la expresión bíblica, pero cada uno debe interpretarla, la filosofía de amarse a sí mismo. Pero es que el texto bíblico lo dice, que deberíamos amarnos a nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya la Biblia nos lo dice, nos lo declara. Es una expresión antigua, no es nueva, es muy antigua. Pero hay una filosofía donde dice, bueno, tienes que aprender a quererte, tienes que aprender a mimarte, tienes que aprender a consentirte. Me parece que es bueno. Yo insisto, yo creo que son buenos. Debemos escuchar cosas que puedan favorecer. En la Biblia dice que debemos amarnos. Si yo no soy capaz de amarme a mí mismo, no puedo amar a los demás. No puedo amar a nadie. Porque todo el principio del amor comienza con amarte a ti mismo. Entonces, el día que tú no te puedes amar a ti mismo, ya ahí fallaste con todo lo demás. Primero nos amamos y luego, dice el texto de la Biblia, ama a tu prójimo como, pues si no te ama, entonces ¿contra qué referencia tiene? ¿Cómo amo a mi prójimo? No, Dios, que yo no me amo, yo es que yo me golpeo, me castigo, no me quiero. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo si no te encuentras contigo mismo? Entonces hay una conexión. La tentación está, o la base de las tentaciones está
esa mezcla de la curiosidad con la autocomplacencia exagerada. Eso de estar siempre buscando mi ego que se esté por encima de todo. Eso es lo que yo creo que esa es la mayor tentación de todos. Si logramos controlar el ego adecuadamente, si logramos alimentarlo y mantenerlo a raya, creo que vamos a ser felices porque nos necesitamos amar. Es decir, necesito el ego, mantenerlo equilibradamente, querido, amado, consentido, mimado, pero no en exceso. Que no se convierta en un Dios. Que tú y yo no nos convirtamos en dioses de nosotros mismos. Que nos veamos al espejo y nos demos gloria y alabanzas. ¿Verdad? Uno dice, bueno, pero yo quisiera que me dieran gloria y alabanzas. No, las glorias y alabanzas están exclusivamente reservadas para Dios. Amén. Pero nosotros sí nos debemos amar y querer con el equilibrio adecuadamente, y es un principio importante. Las tentaciones van a estar. Como soy una persona que se equivoca, si las tentaciones se acercan mucho a mí, pues en algún momento me puedo caer. Me puedo caer. Así que las tentaciones, creo que es más fácil estar en el piso que estar de pie. Porque perdemos el equilibrio. Nos podemos caer a la primera. Pero la frase que termina, no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal, es pidiendo la ayuda. Señor, tú sabes que soy débil, soy una persona débil. Ayúdame a vencer las tentaciones. Si utilizamos la oración del Padre Nuestro, la internalizamos, no solamente la repetimos, sino que la vivimos, la experimentamos, ella nos va a dar mucha energía para poder mejorar nuestra comunicación con Dios. Amén. Así que voy a terminar entonces esta parte. Espero que puedan reflexionar en la clase con los compañeros y compartir un poquito el testimonio acerca de lo que se refiere a la oración del Padre Nuestro.